Y inmediatamente a la siguiente conferencia. Ahora quisiera presentarles, bueno, ustedes ya lo conocen, a Daniel Orellana. Él, bueno, pues ha realizado sus estudios bueno, básicamente en España y en Holanda alrededor del tema de la geoinformación. En este momento es profesor titular de la universidad y parte importantísima de nuestro laboratorio YACTA Lab. Nos va a presentar una conferencia sobre movilidad, básicamente. Bien, muchas gracias, Pablo. Otra vez yo, hola. La conferencia que quiero presentarles el día de hoy está relacionada con un proyecto de investigación que tenemos en la universidad que se llama Pies y Pedales, y en el cual, de hecho, nació un poco como iniciativa de YACTA-CAMP 1. El año pasado, gracias a los fondos internos de la universidad, hemos logrado lanzar este proyecto, y quiero presentarles un poco en dónde estamos, cuáles son las ideas y sobre todo en qué estamos trabajando. ¿Le puedes compartir la presentación, Sebas, por favor? Muchas gracias. Bien, dime cómo te mueves y te diré qué tipo de ciudad eres. Este probablemente es el razonamiento que tenemos detrás de la lógica o de la nueva lógica de movilidad en la ciudad. Quiero empezar con un pequeño video. Bien, creo que la pregunta que está detrás de esto es: ¿a quién pertenece la ciudad? Las ciudades, como conglomerados humanos, ¿no es cierto?, nacen para tener interacción, para juntarnos, para vernos a la cara, para compartir información, para compartir ideas, para vivir juntos. Y poco a poco, con el crecimiento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las ciudades se han ido convirtiendo, ¿no es cierto?, simplemente en un espacio donde circulan vehículos. La calle, por definición, ha perdido ¿no es cierto?, su principal objetivo, que era de interacción social, y se ha convertido solamente en un espacio de circulación de vehículos. No solo eso, es que además, desde la administración pública de las ciudades, se ha empezado precisamente a privilegiar y a organizar toda la ciudad en función de esto, ¿no? Con, por supuesto, todos los posibles conflictos que puedan haber. Yo les he puesto aquí una foto de una parte, para los que conocen Cuenca, es el paso a desnivel entre la avenida 12 de Abril y la avenida de las Américas. Es este mapa de aquí, básicamente. Este túnel que ustedes están viendo aquí es esta línea azul. ¿Por qué empiezo con este mapa? Porque si ustedes ven aquí los letreros, ¿sí?, que están en este puente, dice prohibido paso a peatones y prohibido paso a bicicletas. Solo pueden pasar los vehículos. Esto implica que un vehículo puede pasar aquí, cruzar para llegar del punto A al punto B, ¿sí? Son apenas 180 metros, muy rápidamente, 0.8 minutos a la velocidad máxima permitida a un vehículo aquí, mientras que un peatón o una persona que se desplaza en bicicleta para llegar de acá a acá, tiene que dar esta vuelta de acá, 850 metros, casi 1 kilómetro. ¿De acuerdo? Esta es la lógica que se ha impuesto en la planificación de la movilidad en las ciudades durante las últimas décadas. ¿De acuerdo? Nuestro mensaje es, entonces, empecemos a ver qué pasa. Tenemos publicado uno de los primeros libros que publicamos con nuestro grupo de investigación, Las ciudades de esto, el cual de hecho lo van a poder adquirir en el stand acá afuera. Perdón, la cuña comercial. Una de las cosas que hicimos es empezar a medir en una zona de estudio lo que se llama el reparto del espacio público, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tanto del espacio público está destinado a calzada, es decir, a vehículos motorizados, y a acera, es decir, a peatones? Y hemos visto más o menos que hay una relación más o menos de 3:1, ¿sí? Es decir, los vehículos tienen 3 veces más espacio designado por la ciudad que las personas, que los seres humanos. Y sin embargo, cuando vemos las modalidades de transporte, ¿sí?, vemos que pasa lo contrario. La mayor cantidad de gente en la ciudad, ¿sí?, se desplaza a pie. Esto estamos incluyendo a las personas que utilizan transporte público, porque obviamente el bus no pasa por la puerta de tu casa, ¿no? Tienes que caminar hasta allí, ¿sí? Y solamente un 30% de las personas se desplazan en vehículo privado. Es decir, que le estamos dando el 70% del espacio público de nuestra ciudad
al 30% de la gente que tiene vehículo privado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va una reflexión muy importante sobre el derecho que tenemos a la ciudad. ¿A quién le estamos dando la ciudad, dando nuestro espacio público? Dentro de esta lógica, creemos o proponemos que para entender la ciudad es esencial entender las interacciones entre las personas y su entorno, y esto creo que podríamos estar todos de acuerdo. Pero hay una parte importante, y es que proponemos que los patrones de movilidad son un aspecto clave de esas interacciones, ¿de acuerdo? Es decir, entendiendo cómo la gente se mueve en una ciudad, vamos a poder decir mucho acerca de esa ciudad, mucho acerca de la gente, mucho acerca de la comunidad, mucho acerca de la sustentabilidad, mucho acerca de qué óptica y qué visiones tiene la administración de una ciudad. En otras palabras, dime cómo te mueves y te diré qué tipo de ciudad eres. Esta idea no es nueva. Ojo, no se me ha ocurrido a mí, se nos ha ocurrido a nosotros. 1970, Hagerstrand, que es, digamos, el fundador de Time Geography, o la primera persona que empezó a trabajar con geografía del tiempo, tiene una cosa muy bonita y dice: el estudio de los patrones de comportamiento espaciotemporales ha de volverse una prioridad de investigación, pues estos patrones evidencian la forma en que las personas se comportan, limitados por su acceso a recursos, y por lo tanto muestra también algunas de las inequidades espaciales de la sociedad. 1970, amigos. 45 años, hace 45 años ya se estaba planteando esto. Sin embargo, yo he hecho un análisis del número de publicaciones que hacen sobre todo referencia a esta cita clave de Hagerstrand, y es súper interesante. El número de publicaciones van creciendo más o menos a un ritmo de 15% cada año que citan a este paper de aquí. Es decir, que esta idea propuesta hace 45 años, recién desde hace 10 años más o menos, se ha empezado a hacerle caso, se ha redescubierto un poco esta propuesta. Dentro de esa lógica, nosotros asumimos que en la ciudad existe un sistema de interacciones entre el comportamiento espacial de las personas y la estructura del entorno urbano. Esta interacción se evidencia en la correlación entre las propiedades de estos patrones de movimiento de las personas y las características geométricas, morfológicas, topológicas y perceptuales del espacio público, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí hay una relación directa entre cómo me comporto yo en el espacio y cómo está conformado ese espacio, tanto de forma física como de forma perceptual. Las políticas, la planificación y el diseño de la movilidad y el espacio público debe, por lo tanto, tomar en cuenta esas interacciones. Es decir, para poder planificar la movilidad, para poder planificar el espacio público, necesitamos entender esas interacciones. Una cuestión como muy teórica, muy básica sobre análisis de movimiento, más o menos lo que generalmente se asume es esto: el movimiento de una persona se suele plantear simplemente como una línea, ¿no es cierto?, que conecta orígenes y destinos. El recorrido de una persona del punto A al punto B, C, D y de regreso al A, por ejemplo, podría ser el movimiento diario de una persona, ¿de acuerdo? Una de las cosas que se hace en investigación, una de las propuestas precisamente que vienen desde Hagerstrand, es convertir a eso en algo que llamamos un cubo espacio-temporal, es decir, un mapa, ¿de acuerdo?, que estaría en la base del cubo, y el eje de las zetas, es decir, la altura, es del tiempo, es como transcurre el tiempo. Por lo tanto, esta línea de aquí, que es plana, se convierte en una trayectoria tridimensional, ¿no es cierto?, que mientras más va subiendo, quiere decir que va transcurriendo el tiempo. Y esto nos permite entender algunas cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una línea es completamente vertical, quiere decir que la persona se ha quedado en un sitio, ¿no es cierto?, va transcurriendo el tiempo y por lo tanto la línea va subiendo. Mientras la línea es más inclinada, quiere decir que se mueve más rápido. Esto es una forma de representación que nos ayuda muchísimo a entender estos patrones de movimiento. Si además de eso le superponemos lo que llamamos la semántica geográfica, es decir, el significado de los lugares donde estas personas se paran, podemos descubrir un montón de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que se ha parado aquí, hay una casa, aquí hay un colegio, aquí hay un semáforo, aquí hay un edificio de oficinas. Podemos nosotros inferir cosas acerca de las interacciones que tiene esta persona en diferentes partes de la ciudad. Suena bien, ¿no? Lastimosamente, esto es más real como se ven los datos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos ya datos reales recogidos acerca del movimiento de las personas, y mis compañeros del equipo de investigación conocen esto bien, nos encontramos más o menos con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo extraer algún sentido de este tipo de cosas? Es la meta de nuestro proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Desarrollar formas en las cuales nosotros podamos tener muchos datos de movimiento y empecemos a generar conocimiento e información a partir de eso.
En este contexto, el proyecto Pies y Pedales propone construir un marco analítico multidisciplinario para el estudio de los patrones de movilidad no motorizada y su relación con el espacio público como un aporte al conocimiento y a la construcción de las políticas públicas y estrategias de movilidad sostenible. En nuestro proyecto planteamos 3 ejes de investigación, un eje metodológico, un eje conductual y un eje perceptual. A cada uno de estos ejes le corresponde obviamente una pregunta de investigación clave que funciona un poco como paraguas de, de todo el proyecto de investigación. La primera pregunta, que tal vez es la que más estamos trabajando en esta fase del proyecto, es cómo aprovechar las fuentes de datos y métodos de análisis existentes para estudios de movilidad no motorizada. Y es precisamente esta la pregunta en la que quiero centrar mi presentación para contarles un poco las cosas que estamos haciendo. Dentro del proyecto hemos lanzado una iniciativa que se llama Científicos en Pedales. ¿Por qué? Porque para poder entender el movimiento, para poder entender esas interacciones, nosotros necesitamos del conocimiento de expertos. ¿Quiénes son los expertos en movilidad en bicicleta y en movilidad peatonal? La gente que está caminando en la calle, la gente que está usando la bicicleta en la calle. Entonces, ellos son los verdaderos investigadores de nuestro proyecto. Hemos lanzado esta iniciativa con el fin de reclutar voluntarios, ciclistas y peatones que les interese participar en el proyecto. Teníamos una meta de reclutar al menos 100 voluntarios, hemos superado y la última vez que chequeé teníamos 330 inscritos ya en el programa. Hemos tenido un enorme éxito. Entre las formas de campaña y de difusión hemos creado estas, son como unas manillitas de papel que vamos poniendo en las bicicletas que encontramos estacionadas en la ciudad, en los campus, etcétera. Y esta manilla tiene una frase explicando el proyecto y una dirección web donde la gente puede inscribirse para formar parte del proyecto. Con los voluntarios estamos utilizando varios tipos de sensores y de estrategias de recolección de datos. Por ejemplo, estos pequeños llaveros son realmente GPS, son data loggers que van registrando la posición de las personas con una periodicidad de 10 segundos. También estamos utilizando teléfonos celulares, que cada vez más gente tiene teléfonos celulares inteligentes que tienen incorporado GPS y que también podemos utilizar. Estamos precisamente trabajando en una tesis de máster en este sentido. ¿Qué hacemos con esta información? Pues esto es un poco un ejemplo de, me parece, 75 rutas de acuerdo de ciclistas en la ciudad y necesitamos empezar a hacer ya el análisis de eso. Si es que vemos solamente en un mapa, pues podemos ver algunas de las cosas, pero no todo. Por ejemplo, las manchas rojas es donde se para la gente, donde se ha detenido la gente, y podemos hacer procesos de agregación para ver de forma más generalizada, por decirlo así, en la ciudad, ¿no es cierto?, los diferentes sitios donde la gente se está deteniendo. También tenemos en la parte de acá abajo los patrones temporales de movimiento. Entonces, son los días de la semana, ¿sí?, y las horas del día. Y vemos, por ejemplo, que hay mucha movilidad a las 7 de la mañana, mientras que, por ejemplo, a las 12 del día hay muchísimo menos. Además, hacemos exploraciones interactivas, como ven, el momento de recoger esa información o de señalar, el mapa se va actualizando. Con esto podemos construir mapas de la ciudad que nos va mostrando cuál es la actividad. Por ejemplo, esta es una actividad de ciclistas entre semana y esta es en fin de semana. Ustedes pueden ver la diferencia entre los dos, como por ejemplo el centro histórico obviamente es mucho más importante durante la semana. También con algunos estudiantes de ingeniería estamos trabajando en una lógica que se llama de bike sheet análisis o cuencas ciclísticas. La lógica es calcular cuál es el área de influencia, por ejemplo, de una parada o de una estación de bicicletas públicas, pero no por distancia o por tiempo, sino por energía. Específicamente 12 kilocalorías, ¿me recuerdan? Sí, 12 kilocalorías de cada uno de estos puntos. Si es que yo voy en bicicleta, el momento que gasto 12 kilocalorías es el momento que me empiezo a sentir cansado. Entonces, este mapa muestra, tomando en cuenta la topografía, la rugosidad de la calle, los obstáculos, etcétera, el momento que completó eso. Hemos hecho también encuestas para estudiar, por ejemplo, la accesibilidad peatonal. Hemos concluido que Cuenca es una ciudad extremadamente accesible para los peatones en este momento y es algo que se está rompiendo. Hemos creado también una plataforma de mapeo colaborativo que les invitamos a participar. Esta es la dirección, piespedales.roadmap.com, donde cualquier persona sin necesidad de registrarse puede, por ejemplo, reportar problemas o situaciones acerca de la movilidad en la ciudad. Toda esta información luego la procesamos y producimos mapas precisamente para ver dónde la gente percibe que hay más problemas.
Estamos haciendo minerías de datos también en redes sociales. Estos son datos de Twitter, por ejemplo, donde cada punto y cada línea representa el desplazamiento de una persona en la ciudad, y esto se obtiene simplemente a través de los datos de las redes sociales. Estamos también trabajando en simulaciones. Es una estrategia que se llama modelos basados en agentes. Este es el campus de la Universidad de Cuenca, y cada uno de los puntitos que ustedes ven allí es de hecho un software simulado, es una persona simulada que se va moviendo por el campus siguiendo una serie de reglas, en este caso sobre todo reglas visuales, es decir, cuál es su campo visual, su campo de visibilidad dentro del campus de la universidad, y según eso van escogiendo sus rutas. Con esto nosotros podemos ir probando diferentes teorías acerca del movimiento, probando diferentes teorías acerca del espacio, por ejemplo, por dónde circula más gente en el campus de la universidad. Dentro de la misma lógica estamos utilizando también análisis de video. Esta es una herramienta que se llama Video Abstraction, donde simplemente a partir de una cámara de video empezamos a tratar de hacer un reconocimiento automático de todos los objetos que se mueven, ¿no? Con esto nosotros podemos empezar a ver qué tan bien se están portando las infraestructuras para peatones, por ejemplo. Que ustedes pueden ver que una gran parte del parqueadero que está dedicado a los autos, de hecho es un espacio de circulación para los peatones. Finalmente, estamos utilizando una estrategia que probablemente, si es que está por ahí Galo Cárdenas, que no lo he visto, les va a hablar con más detalle, que es videoetnografía. Estamos poniendo a los voluntarios básicamente una cámara en el casco de la bicicleta, y esta cámara tiene una serie de GPS, sensores, etc. La idea es hacer una investigación etnográfica que sea apoyada con datos duros, digamos, de velocidad, de movimiento, y que podemos nosotros ir viendo, por lo tanto, hacia dónde ve, ¿no es cierto?, la persona, cuáles son sus estrategias, por ejemplo, de circulación en las calles, etc. Nuestra meta, por lo tanto, es comprender el cómo y el porqué de los patrones de movilidad en la ciudad para producir recomendaciones y estrategias de gestión que permitan recobrar el sentido del espacio público. Una gestión adecuada de la movilidad permitirá, por lo tanto, devolver la ciudad a las personas. Para terminar, en los 30 segundos que me queda, quería dejarles con esta fotografía. Cuenca, si es que no estoy mal, 12 de julio del año 1912, ¿sí? Este es el puente del Vado, no sé si, no, del Centenario, perdón. Ven ahí a un montón de gente, ¿no es cierto?, como parada allí, esperando, así, viendo que, como que algo está por pasar. ¿A alguien se le ocurre qué pasó ese día, 12 de julio de 1912? El primer auto en la ciudad de Cuenca. Ese día, Cuenca cambió para siempre. Dejó de ser una ciudad para la gente y empezó a ser una ciudad para los autos. Muchas gracias. No sé si es que hay preguntas, comentarios, inquietudes acerca de esto. Por acá. Buenos días. Le comentaba que yo vengo de la ciudad de Manta y realmente es muy interesante el nivel de investigación que están llevando aquí. Veo que una de las fortalezas es el uso de la tecnología para poder recoger los datos. Con respecto a ese tema, ¿se ha necesitado algún tipo de ayuda por parte de programadores o ingenieros informáticos que permitan crear estos programas? Y la otra sería el tema de los aparatos electrónicos que han utilizado, tal vez si es fácil, poder conseguirlo. Sí. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente es un proyecto multidisciplinario. En este proyecto estamos arquitectos, psicólogos, yo soy una especie de biólogo, geógrafo, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, ingenieros informáticos, etc. Es decir, hay un montón de disciplinas envueltas en este proyecto y cada uno va aportando precisamente desde su área. Una cosa interesante con lo que dices es que a todos nos ha tocado aprender un poco más de análisis de datos y probablemente esa es una de las fortalezas de nuestro grupo de investigación. Todo el tiempo estamos nosotros mismos formándonos en análisis de datos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más datos, cada vez es más fácil conseguir.
El reto ahora no es conseguir los datos, es lograr analizarlos. Entonces, es una de las estrategias fuertes que estamos desarrollando en nuestro grupo. En respecto a la segunda pregunta sobre qué tan fácil es conseguir los equipos, por ejemplo, estos data loggers los puedes conseguir en internet por $60, cada uno de ellos. Probablemente si es que los compras en bulk, ¿no? en masa, te pueden incluso salir un poco más baratos. Y hay también pues de diferentes precios, diferentes marcas, etcétera. ¿Se escucha? Sí. Bueno, felicitaciones por la presentación. Mi duda es la siguiente. El software de planimétrico que ustedes usan para el cruzamiento de datos, ¿es el Space Syntax? Utilizamos muchos software para diferentes partes del proceso. Utilizamos para Space Syntax un software que se llama DepthMap, que es desarrollado precisamente por los de UCL, ¿no? Es un software específico para hacer sintaxis espacial, tanto a nivel de ejes, es decir, análisis de segmentos y axiales, como análisis de visibilidad. La simulación que viste, por ejemplo, esa es hecha en DepthMap. Es software libre, se lo puede descargar gratuitamente. Y luego utilizamos muchos otros software. Utilizamos muchísimos sistemas de información geográfica, especialmente QuantumGIS, que es extremadamente poderoso, y mucho R, es un lenguaje de programación estadística también para procesamiento de datos bastante útil. Claro. El desafío para nosotros, por ejemplo, como oficina de urbanismo y arquitectura, es justamente buscar un método para recoger los datos. Y sobre todo lo que nosotros vemos que se precisa es tener mucho recurso humano también disponible, tener voluntarios, y bueno, aparte de tener los equipos obviamente para poder hacer los monitoreos. Entonces, me pregunto si ustedes han tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, con alguna empresa privada o, por ejemplo, aplicar esto en sistemas de transporte público acá en Cuenca. Hasta ahora no hemos tenido un contacto directo con la empresa privada para investigación, sin embargo, tenemos empresas, por ejemplo, que nos están financiando premios, sobre todo para los voluntarios participantes, ¿no? Interbikes, por ejemplo, es una empresa importadora de bicicletas que nos da cascos, chaquetas, etcétera, como premios para los participantes. De hecho, el día sábado, para los que ganen, van a tener por ahí un premio, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido ya algún interés por parte de alguna gente, específicamente ayer recibí una llamada de la gerencia del proyecto Tranvía de Cuenca, precisamente conversando sobre queriendo averiguar las posibles ideas de integración, ¿no? de sistemas de bicicletas o cómo poder reintegrar la movilidad de bicicleta con el tranvía. Y obviamente con la administración pública hemos tenido mucho acercamiento, hemos trabajado juntos con el equipo técnico, el plan de movilidad de Cuenca, que de hecho van a hacer varias presentaciones durante el Yactacambi y van a ver pues algunas de las cosas que están también haciendo ellos. Pregunta, inquietud, idea, tomatazo. ¿Sí puedes decir, por favor, tu nombre y de dónde vienes? Perdón. Mi nombre es Janet Galvez, vengo de Bolivia, de La Paz, y bueno, felicitar por el trabajo a todo el equipo Yactalab. Me parece muy interesante el trabajo que usted ha expuesto. Y bueno, mi pregunta es sobre el modelado basado en agentes que utilizó. Si tiene, ¿cómo lo ha podido calibrar para el resultado final? Y bueno, si eso es si esa propuesta del modelado basado en agentes se ha ajustado a lo que realmente está sucediendo, digamos, en el campus de Cuenca, de la universidad. Gracias. Excelente pregunta. Cada vez que alguien hace una presentación en la que diga modelado basado en agentes, siempre por necesidad habrá una pregunta acerca de cómo se calibró el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Estaba esperando eso. Es uno de los retos, precisamente, modelos basados en agentes, calibración y validación.
Quiero ser claro, nosotros en este momento estamos en una etapa de exploración metodológica del proyecto. El proyecto todavía tiene un año más por delante donde esperamos precisamente avanzar un poco más. Sin embargo, este modelo específico que estamos utilizando es un modelo basado en sintaxis espacial y basado en visibilidad. Fue una primera exploración precisamente como para ver cuáles son los patrones generales de movimiento. No hemos calibrado todavía el modelo con datos actuales, pero al menos de forma muy intuitiva. No sé si es que vieron al final un poco como este mapa de calor, ¿no? Donde se veían los sitios que más circulación hay en el campus, corresponden también en este momento con nuestro conocimiento, al menos empírico, de lo que se tiene del campus. La calibración no va a ser tan difícil, en el sentido de que monitorear movimiento dentro del campus es relativamente fácil, con todas las técnicas que estamos viendo, como por ejemplo las cámaras. Incluso, pues una de las cosas que no hemos hecho y estamos planteando es elevar un globo con helio, con una cámara de video filmando hacia abajo, y con eso vamos a tener como mucha claridad acerca de estos datos. Y el software que estamos utilizando, DevMap, te permite hacer experimentos de calibración, ¿no es cierto? Es decir, poner una variación de parámetros y repetir el experimento cientos de miles de veces, hasta ir optimizando, hasta que el modelo vaya optimizando con una serie de datos de base o de ground truth, que los llamamos. De todas maneras, han habido otros experimentos utilizando este tipo de modelo, y estos experimentos han mostrado, de hecho, una altísima correlación entre los resultados del modelo y datos recogidos en campo. Gracias. Básicamente... ¿Sí puedes decir tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Manuel Arriba, soy analista de movilidad. Básicamente, ¿para qué sirve el estudio? Y cómo sería la vinculación con el criterio público y la decisión de toma de políticas públicas al respecto de lo que se va a generar con esto. La forma más concreta de decir el modelo servirá para apoyar a la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, si se necesita construir una ciclovía o hacer una calle compartida de bicicleta y transporte motorizado, ¿cuáles son los criterios que los ciclistas, de acuerdo, están a veces de forma inconsciente decidiendo para tomar una ruta a otra? ¿Sí? Es una de las cosas que estamos explorando, es precisamente la relación entre la parte consciente e inconsciente el momento que haces un ruteo, ¿de acuerdo? Cuando a vos te preguntan por dónde vas, dices, no, yo me voy por donde haya menos tráfico, por donde haya menos basura, por donde sea más seguro, por donde no sé qué. Pero a veces nosotros, te habrá pasado como ciclista, que uno planifica hacer una ruta y a la final termina haciendo otra ruta, ¿de acuerdo? O sea, ahí hay unos elementos inconscientes que precisamente Pablo está desarrollando una serie de experimentos con Sebastián y Lian, que anda por allí, desarrollando una serie de experimentos precisamente para tratar de estudiar esta relación, ¿no? Es decir, cuáles son los motivos, los motivantes y los desmotivantes para escoger una ruta u otra, tanto para ciclistas como para peatones. Ese sería como el gran objetivo del proyecto. ¿Cómo se conecta? Pues la idea para nosotros es precisamente tener, para el caso de Cuenca, que es nuestra ciudad de estudio, es tener esta información a un nivel que sea suficientemente operativo para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, algo que te pueda, por ejemplo, valorar una calle o un tramo de calle en función de qué tan circulable es por bicicletas o qué tan circulable es por peatones. Con otra tesis de máster que también les hablarán luego, estamos desarrollando también todos los elementos paisajísticos, por ejemplo, la valoración paisajística visual de lo que la gente valora el momento de recorrer en bicicleta. Hola, perdón. Mi nombre es Ana Benalcázar y yo soy coordinadora del proyecto Youth Hub, que es un proyecto de participación de jóvenes, es un proyecto que está en proceso para llevar una conferencia mundial de jóvenes en octubre previo al Habitat 3. Antes de eso, nosotros queremos también hacer en agosto, durante la Semana de la Juventud, un proyecto de intervención urbana, es de urbanismo táctico, y dentro de eso hemos identificado también esto de los mapeos colaborativos desde los jóvenes. Habíamos estado pensando con otro de mis compañeros cómo podríamos trabajar con los ciclistas en temas de mapeo, porque entendemos que ellos siempre están, digamos, en constante movimiento. Y nos gustaría ir mucho más allá de intervenciones tácticas, digamos, de decir, queremos parqueaderos para bicicletas, para que sea un lugar seguro además.
Entonces, nos gustaría poder unir esto que trabajamos desde Quito con un centro de investigación de innovación y sociedad, que es el Media Lab UIO, para poder hacer como una alianza entre esto de que ustedes hacen los mapeos de ciclistas. En Quito no tenemos tampoco, y sé que va a haber alguien aquí desde Viceacción. Nos gustaría mucho que estén involucrados también jóvenes de ahí para poder hacer este mapeo de consultas cívicas y de mapeos cívicos, sobre todo en temas de movilidad. Gracias. Genial, pues para nosotros un poco una invitación así es como decir misión cumplida, es decir, las cosas que estamos haciendo vemos que tienen o que pueden ser interesantes también en otros contextos y luego podemos conversar delante de un café, ¿no es cierto?, un poco con el equipo también que está trabajando más precisamente las herramientas de mapeo y probablemente Priscila me parece que va a dar también una charla relámpago comparando algunas de estas herramientas, así que muchas gracias por la invitación. Allá y allá. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, mi nombre es Paola Mancheno, yo soy un profesional independiente, hasta hace pocos meses funcionario público y en ese sentido todavía me queda esa costumbre de preguntar cuándo podemos utilizar los datos académicos para incorporarlos a proyectos reales. Tú acababas de mencionar en tu intervención la pregunta que te hizo Manuel, que están todavía de alguna manera validando metodologías, pero que en un cierto momento ya iban a estar en capacidad de que estos datos se compartan. O sea, la pregunta es porque nosotros con Manuel y otras personas de movilidad EC, que es un equipo colaborativo también, pero ya desde la parte profesional privada, estamos colaborando con la actualización del proyecto de bicicleta pública para Cuenca. Y en ese sentido es bastante interesante saber que ustedes han analizado o están analizando el tema de cuencas cicleables. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se puede explotar esta información para incorporarla dentro de la actualización del estudio? Sería bastante interesante y creo que del mapa que vi se puede corroborar y apuntalar muchísimo más la propuesta que se tiene para la implantación del sistema para Cuenca. Buenísima la pregunta, porque esta vez es como un latigazo a los académicos, ¿no? Así, que es ¿cuándo? ¿Para cuándo tienen las respuestas? ¿Para cuándo tienen los datos? ¿No? Quisiéramos tenerlos siempre lo más pronto posible. Obviamente tenemos también limitaciones presupuestarias, limitaciones de colaboradores. Muchas de las personas que trabajan en el grupo de investigación son docentes en la universidad y tienen pues unas horitas asignadas de investigación y con esto tratamos de avanzar lo más rápido que podamos. También con la colaboración sobre todo de estudiantes de pregrado y de posgrado que están haciendo trabajos y maestrías, tesis de maestría que sale esto, ¿no? De todas maneras, quiero hacer un énfasis en algo. Nosotros tenemos una visión de datos abiertos, es decir, hemos propuesto que todos los datos recogidos en esta investigación estén disponibles en nuestra página web para que cualquier persona, institución que quiera utilizarlos, los pueda utilizar directamente. No lo hemos hecho todavía porque tenemos que hacer un paso de anonimización de los datos, es decir, recuerden que estamos trabajando con voluntarios y tal vez a mí no me interesa que sepan dónde vivo, dónde trabajo y qué hago los viernes por la noche, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un proceso de anonimización de los datos antes de hacerlos públicos para garantizar la privacidad de las personas. En todo caso, a nivel de datos agregados, es decir, cuando ya no es un individuo, sino ya un patrón de movimiento, pues apenas los tengamos, y según vamos produciendo los datos, esperamos que todos estos datos puedan ir siendo ya publicados directamente en la página web. Buenos días. Referido al tema, ¿cuál es la posición que tiene Yacta Lab con la nueva autopista? Yo soy residente del centro histórico y sufro la contaminación permanente. Los recursos que se van a invertir en la nueva autopista creo que son enormes, cuantiosos, muy costosos por la ciudad. Y yo como ciudadano al menos no me he enterado de un plan de ciclorrutas de la alcaldía. Gracias. Súper buena pregunta. Lo que voy a decir, lo voy a decir como Daniel Orellana, de acuerdo, no como Universidad de Cuenca, porque ahí hay obviamente una diferencia y una posición institucional con respecto a la posición de un ciudadano y de un investigador. Durante nuestro primer proyecto de investigación de modelos de densificación urbana, una de las conclusiones a las que llegamos es que las nuevas infraestructuras viales, sobre todo las que son de extrarradio,
tienden a aumentar el número de vehículos en una ciudad. No es solamente nuestro resultado, este resultado corrobora algo que se ha visto durante los 20 últimos años en varias ciudades del mundo, ¿de acuerdo? De hecho, muchas ciudades del mundo, Madrid, San Francisco, Tokio, Seúl y donde vean, se están gastando millones de dólares en destruir autopistas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos yéndonos a gastar millones de dólares en construir autopistas. Creo que deberíamos ver un poquito lo que ha pasado en otras ciudades y ver cuál ha sido el efecto de este tipo de infraestructuras. Creemos nosotros, creo yo, hablando como investigador, que para Cuenca, para resolver el problema de movilidad, no es en este caso la mejor estrategia. Y creo que de hecho puede tener efectos en el mediano y largo plazo que son peores todavía a la situación actual. La Universidad de Cuenca, hasta donde yo conozco, no tiene una posición oficial con respecto a esto, pero mis palabras han sido sobre todo basadas en la investigación que hemos estado haciendo durante los 3 últimos años. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en este momento vamos a entrar a un receso antes de la primera